Buenos días, El Mostrador Televisión. Estamos en la entrevista del día. Nos acompaña Valentina Verbal. Bienvenida, Valentina, al estudio del Mostrador Televisión. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a conversar de un tema difícil, de un tema generalmente de mucha importancia pública, pero sometido al desván de los olvidos desde el punto de vista de la atención pública, que es el tema de la transexualidad. Vamos a conversar en tres ámbitos, Valentina. ¿Estás de acuerdo? Sexo biológico, ¿Sí? sexo social, es decir, el reconocimiento, sexo psicológico, es decir, estos tres ámbitos que necesitan atención de políticas públicas de una manera diferente. ¿Cuál es tu opinión al respecto, primero, sobre si está bien enfocar desde estos tres puntos de vista o si además se nos queda algo en el tintero? Está bien porque efectivamente el sexo y la sexualidad humana tiene diversas dimensiones, no solo la biológica, que es la que más se conoce, la que más se estudia, la que se enseña, digamos, en las clases de educación de sexualidad en Chile y en los países más conservadores, y también se relaciona con el punto de vista que en general tienen ciertas religiones conservadoras y, por ejemplo, en Chile, instituciones como el Poder Judicial y también, digamos, los servicios de salud, es decir, reducir el sexo exclusivamente a lo biológico. Y dentro de lo biológico también hay diversas dimensiones, está la parte hormonal, el aspecto cromosómico, gonadal, etc., pero se reduce siempre, digamos, casi exclusivamente al sexo genital, es decir, a los genitales que uno nace. Y en virtud de eso, precisamente, es que las personas son asignadas, se les asigna un determinado sexo social y legal, digamos, al momento del nacimiento. Valentina, el país ha estado inmerso en las últimas semanas, meses, diría yo, en una discusión sobre acuerdos de vida en común, ¿no es cierto? Y los acuerdos de vida en común se refieren a un ámbito específico, el de la homosexualidad, pero el de la transexualidad trasciende porque es el tránsito desde un estado, ¿no es cierto?, o desde un género biológico a otro género biológico, con todas las implicaciones psicológicas y sociales que esto tiene. Claro. Y entonces, la legislación, en este debate, ¿han estado incluidas? ¿Ustedes les han preguntado? ¿Han tenido prácticamente nada? Mira, primero que nada voy a hacer un distingo entre la diferencia entre homosexualidad y transexualidad, que la verdad que mucha gente no la tiene clara, y incluso muchos medios no lo tienen claro. Generalmente muchos medios y periodistas piensan que ser transexual es como ser una especie de homosexual llevado al extremo. En concreto, una persona trans, así femenina como en mi caso, sería como una especie de homosexual ultra manerado, digamos, ultra afeminado, que al nivel de que llega a vestirse mujer y asumir un rol de género, digamos, femenino. Eso no es así. O sea, la homosexualidad es sentir atracción por personas del mismo sexo. En cambio, la transexualidad es tener una identidad sexual distinta al sexo biológico. Es decir, las personas transexuales nacen con una, por decirlo así, una desarmonía entre su sexo biológico de nacimiento, especialmente genital, como decía antes, y su sexo psicológico. Y en virtud de eso, socialmente quieren ser reconocidas, como tú decías al principio, digamos, de acuerdo a ese sexo psicológico. Por eso decían los tres aspectos, claro, ¿no es cierto? Por eso está súper bien tu planteamiento. Porque la persona tiene una genitalidad, ¿no es cierto? Tiene una claro, fisiología, digamos, de hombre, pero psicológicamente se siente mujer, se identifica en su memoria, claro, ¿no es cierto? Hay un desajuste respecto de claro, su biología. Y entonces el tema primero es el tránsito desde un estado de género a un segundo estado de género. Sí, está bien lo que tú planteas, pero está bien lo del tránsito, pero lo más importante no es tanto el tránsito. ¿Ya? O sea, el tránsito existe, pero hay algo anterior que podríamos decir que es más esencial todavía, que es el reconocimiento de la identidad. Es decir, si bien las personas transexuales en general, estoy usando el término transexual en general, incluyendo transgénero, lo que habitualmente se llama como travesti, etc., ¿ya?, en virtud del concepto que hay en antes, es decir, una persona que tiene un desacuerdo entre su sexo biológico y psicológico y que quiere hacer primar, digamos, en la sociedad el psicológico, ¿ya? Lo que quiero decir es que la identidad, el derecho a la identidad es fundamental que se reconozca, y eso es lo que han asumido países, por ejemplo, como España, Uruguay, etc. Es decir, el reconocimiento de la identidad de género, es decir, que yo quiera vivir, independientemente que nací con un sexo A, quiera vivir de acuerdo, digamos, a un género B, digamos, por decirlo así. Nací género masculino o sexo masculino, pero quiero vivir de acuerdo al sexo femenino. Y eso que se reconozca, independientemente de eso, del tránsito que se haya realizado. Del tránsito biológico. Biológico, médico, quirúrgico, hormonal, etcétera, que se haya realizado.
Eso es lo importante, que se reconozca el derecho a la identidad. O sea, si una persona, por ejemplo, quiere vestirse de mujer, a pesar de que nació biológicamente hombre, y no ha hecho ningún tratamiento hormonal, igual que se le reconozca su identidad, porque es un derecho a la identidad ante todo. Ahora, eso no es un problema desde el punto de vista de la certidumbre respecto de determinados hechos que tienen consecuencias sociales, porque aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de un reconocimiento que es eminentemente social. Es decir, una persona es hombre, por ejemplo, pero se siente y quiere vivir como mujer, y eso de ser reconocido como derecho, el derecho a la identidad, ¿no es cierto?, que es muy personal, que Claro. está muy pero que tiene consecuencias sociales que muchas veces escapan solamente al control de lo personal. Por ejemplo, hijos, por ejemplo, certidumbres respecto de muchas situaciones, de usos, costumbres de la sociedad, ¿no es cierto? Mezcla de ambientes incluso que son segregados para uno y otro sexo. ¿Cuál es el problema? O sea, Es que el problema es que, sí, te entiendo, el tema no es simple, es complejo, sin lugar a dudas, pero el problema es que al final es un derecho, digamos, el derecho a la identidad es algo que emana de la libertad personal. O sea, no porque un psiquiatra, de hecho los psiquiatras, porque en Chile, hay que decirlo entre paréntesis, para poder, digamos, iniciar un proceso de transición biológica, hormonal, por ejemplo, y después llegar a lo quirúrgico, y también para poder cambiar el nombre de sexo legal en los tribunales, normalmente en Chile, porque como tenemos una mentalidad cientifista, biologicista, etcétera, y también psiquiatrista, podríamos decir, si se me permite, digamos, esta palabra, ¿cómo se llama? Hay que pasar por el sedazo de un psiquiatra. El psiquiatra tiene que dar un certificado que diga usted es transexual, usted efectivamente tiene identidad de género femenina o masculina, independientemente del sexo biológico con el cual nació. entiendo perfectamente Y los psiquiatras, lo que quiero decir, perdona, no tienen un termómetro, eso es falso, eso es un mito, no tienen un termómetro de género, no tienen un termómetro para decir esta persona. Al final hacen lo que la persona igual quiere. Valentina, ¿Ya? entiendo perfectamente. Aquí el problema de la identidad es primero el problema de la fe y de la autocerteza, de la autopercepción. de la autopercepción, y en segundo lugar de la libertad para que esa autopercepción se pueda expresar de una manera libre en un medio que socialmente lo reconoce, ¿no es cierto?, como el primer elemento de la autodeterminación. ¿Estamos claros? Sí, sí. Sin embargo, para que ese derecho social de identidad sea reconocido, debe ir acompañado de algunas cosas. ¿Qué es lo que proponen ustedes exactamente o cuáles son los elementos que debieran acompañar a esta manifestación de identidad? Sí, mira. Como derecho. Sí, de acuerdo. Mira, a nivel del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente en materia de no discriminación por condiciones sexuales, se distinguen dos conceptos. ¿Ya? El concepto de orientación sexual, que es el que se refiere en general a las personas homosexuales, es decir, que no se discrimina a las personas por sentir atracción por personas del mismo sexo. Del mismo sexo. ¿Ok? Y eso es, por ejemplo, lo que se está incluyendo ahora en la ley antidiscriminación que se está discutiendo en el Parlamento, orientación sexual, que se refiere o se aplica a las personas homosexuales. Pero también a nivel internacional y a nivel científico existe el concepto de identidad de género, que es lo que se refiere a las personas transexuales o trans en general, ¿ya? Que dice relación con la autopercepción de sentirse de un determinado sexo, independientemente del nacimiento, con el cual uno nació o fue asignado. Se reconoce eso. Espérate. Y ese derecho, tiene que ser, ese es el derecho que tiene que ser reconocido en la ley de antidiscriminación y en la ley de cambio de Se nombre. reconoce, pero ¿de qué tiene que estar rodeado para tener fuerza de certidumbre respecto solamente de la autodeclaración o debiera iniciarse un proceso, ¿no es cierto?, que permita que socialmente esa identidad De acuerdo. sea efectiva, sea eficaz? Mira, lo que nosotros decimos, y lo que ella es como, por decirlo, el argumento como más de avanzada, más de última generación, digamos, en este tema, incluso a nivel científico, a nivel de derechos humanos, ¿ya? Por ejemplo, que dice las Naciones Unidas, es que basta la libre elección, basta la autodeterminación, la autopercepción, pero a lo sumo, se podría exigir como requisito, si es que eso es lo que me estás preguntando, un certificado psicológico que acredite que la persona no tiene un trastorno de personalidad, por decirlo así, que no está, digamos, que no es, digamos, una persona limítrofe, o sea, que sabe la decisión que está tomando, pero al final, digamos, lo que importa es la libertad. Pero no exigir certificado psiquiátrico, no exigir, eso lo dicen los principios de Yogyakarta, que es la gran declaración universal de los derechos humanos por orientación Pero yo sexual. estoy en una situación todavía más simple que esa, ¿Ya? ¿no? O sea, es mucho más social y más cotidiana, ¿no? Es decir, reconocido el derecho como derecho de identidad, en primer lugar, Sí, claro. ¿no es cierto? La eficacia social de eso
¿Cómo se garantiza? Es que se ¿Cómo garantiza con cambiando el carnet. Es que Chile entonces a esto es lo que quería llegar. Eso es lo Hay que- procedimientos legales que debieran empezar Claro, a garantizar exactamente. esta situación. Claro, yo te estaba hablando de eso. Lo que pasa que te Es estaba lo hablando- mismo que alguien dice, mire, yo soy mapuche o no soy mapuche. Claro. Independientemente, la autopercepción es un elemento central. Claro, ¿no es cierto? el punto es que legalmente se reconozca, digamos, la posibilidad de poder cambiar la identidad de género con respecto a la que uno nació. Es decir, que yo nací hombre biológicamente, se me asignó el sexo masculino, tengo una M en mi carnet, pero que yo en un momento de mi vida, por último teniendo mayoría de edad, pueda ser libre, a lo sumo con un certificado que diga que tengo clara la decisión que estoy tomando, Ahora, para poder cambiar mi identidad, o sea, mi género en el carnet de identidad. consecuencias sobre esto no es una cosa fácil, o sea, el reconocimiento de la identidad, ¿no es cierto? La determinación, la autodeterminación sobre la identidad, trae una serie de consecuencias, primero de carácter médico. En el plano psicológico, ¿cómo es esto? Porque no es fácil, o sea, no es que de la noche a la mañana alguien... Obvio. Debe ser un proceso, ¿no es cierto? Por eso, Y luego eso debiera ser un proceso no asistido para certificar. No quiero hablar de certificación, quiero hablar del drama o de la realidad de la persona que, no quiero decir drama, no quiero prejuzgar, pero de la No, realidad sí, de la parte de un persona drama. que hace, ¿no es cierto?, este tránsito de identidad. Mira, el drama no es tanto el tránsito de la identidad como sí, digamos, la incomprensión de la sociedad y a veces de la familia. ¿Ya? El drama es más la discriminación que sufren las personas transexuales en la sociedad, ¿ya? Que sufren un círculo vicioso, porque para trabajar se le exige una apariencia de acuerdo al carnet, y para cambiar el carnet en Chile los tribunales exigen una operación quirúrgica, una intervención quirúrgica de cambio de sexo, vulgarmente como se conoce, es decir, de reasignación sexual, genital, ¿ya? Y ese es un círculo vicioso. Si no se puede trabajar, no hay plata, y si no hay plata, no se puede uno operar, digamos. Entonces esa es la contradicción. Ese es el círculo. Asistencia médica, psicológica, por ejemplo. Por eso te digo que, mira, es que te lo explico de la siguiente manera. Es lo que se llama un círculo vicioso, porque para trabajar se nos exige que nuestra identidad esté de acuerdo con nuestra identidad legal, esté de acuerdo con nuestra apariencia. O sea, yo ando de mujer, se exige, usted no puede ir de mujer a trabajar porque su carnet dice que es hombre, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero entonces lo que uno tiene que hacer entonces es cambiar el carnet, adecuar el carnet, adecuar la identidad legal a la apariencia externa, a la identidad de género que uno está asumiendo en la sociedad. ¿Ya? Pero para cambiar la identidad de género, los tribunales exigen que uno tiene que operarse, hacerse una cirugía genital. Pero para tener una cirugía genital hay que tener plata y hay que trabajar. Ahí está el círculo. Entonces, para romper ese círculo hay que romper al menos una de esas circunstancias, una de esas etapas de este proceso. Y nosotros decimos que la mejor, y lo que se ha demostrado históricamente a nivel mundial, el mejor camino es permitir el cambio legal de sexo sin necesidad de exigir la cirugía genital. Es decir, respetar el derecho a la identidad de género de la persona. Y así la persona que quiere y que puede, económicamente y socialmente, porque no todas las personas transexuales quieren operarse, a veces no pueden por razones de salud, lo hacen después, pero que no se exija como un requisito. Estamos en el Mostrador Televisión conversando con Valentina Verbal acerca de transexualidad. Ella es historiadora de la Universidad de los Andes, investigadora y activista de los temas de la transexualidad. Valentina, el tema de ¿cómo se hace entonces para incluir en el proyecto de ley antidiscriminación? ¿Hay una indicación, hay una iniciativa de ley en el caso específico de Chile? Lo que pasa es que inicialmente en el proyecto original las causales en materia sexual eran sexo, género y orientación sexual. ¿Ya? La Comisión del Senado de Constitución sacó la palabra género, que se acerca a la transexualidad, porque el concepto que se vincula a la transexualidad, como decían antes, es identidad de género. Identidad de género. Así se llama, digamos, técnicamente. Pero el género de alguna manera se acerca, a pesar de que la palabra género también se aplica a personas heterosexuales, porque género se refiere a los roles culturales que se le asignan a los sexos. Pero no solamente a los roles culturales, también son roles de sociales, etc. Claro, yeah. O sea, a lo que socialmente se le atribuye a una persona, a lo que se le atribuye que una persona debe hacer o cumplir, etc. ¿Ya? Bueno, el concepto de género es un concepto súper amplio, pero en términos muy simples eso. Entonces en el Senado se sacó la palabra de género y con eso en el fondo se excluyó a las personas transexuales. ¿Ya? Porque a las personas transexuales no se les aplica el concepto de orientación sexual, porque a mí, por ejemplo, y a cualquier persona trans, ¿cómo se dice? No se nos discrimina porque nos gusten los hombres, por ejemplo. Ese no es el punto. El punto es que se nos discrimina porque andamos por la vida como hombre o como mujer, en mi caso como mujer, digamos, porque mi carnet dice soy hombre y yo ando por la vida como mujer. Esa es la discriminación. Entonces es una discriminación por identidad de género. ¿Ya?
Bueno, eso se sacó de la Comisión de Constitución del Senado, pero... Y bastaría reponer... Claro, pero aparentemente tengo una buena noticia, alguna organización trans, OTD, Organización de Transexuales por la Línea de la Diversidad, que decía Andrés Rivera, que lo voy a nombrar, él ha hecho un trabajo como de joyería de lobby en el Congreso, desconocido. De hecho, ayer, mientras se firmaba el Acuerdo de Bien Común, que se aplica principalmente a la población homosexual, esta persona, junto con esta organización y otros miembros, estaban en el Congreso en Valparaíso haciendo lobby para que se reponga la página, haciéndole entender a los parlamentarios, porque muchas veces por ignorancia no saben que mediante esa supresión de... Es decir, sencillamente porque el tema está en un desván, nadie Claro. lo ha sacado a la luz, También. nadie dice, mire, aquí tenemos un grupo pequeño, pero al final significativo desde el punto de vista ciudadano, no por cantidad, sino Sí. porque ser un problema real, ¿no es cierto?, que no está siendo obviado simplemente porque nadie lo relieva como un Es un pequeño, yo tema. creo, pero no es tan pequeño como se piensa tampoco. Lo que pasa es que... ¿De cuánto universo de gente estamos hablando Mira, en o general? sea, no me acuerdo el porcentaje, pero así que se calcula a nivel promedio, a nivel mundial, pero se calcula que en Chile pueden haber entre 3.000 y 5.000 personas transexuales, perfectamente. Lo que pasa es que muchas personas o no salen del closet por miedo, por discriminación, etc. Segundo, hay personas que son de un nivel social medio alto y salen, digamos, con acompañamiento de su familia, con su familia, hasta se operan en otro país muchas veces y lo hacen, digamos, saliendo del colegio, dejan un año como para hacer la transición y después ya entran a la universidad, por ejemplo, de acuerdo al género que quieren vivir el resto de su vida. Entonces pasan, como un buen chileno se dice, piola, ¿ya? Y la realidad que más se conoce y que más muestran los medios y sobre la cual existen los medios es la realidad del grupo de transexuales que son los generalmente más socialmente vulnerables, que son las personas que se dedican, las chicas que se dedican a la prostitución, que trabajan en la calle y que muchas veces se les estigmatiza, se les asocia con delincuencia, que son, digamos, parte de la comunidad transexual, pero es generalmente la comunidad más vulnerable. Muchas veces que tuvieron que desertar de la básica incluso, porque fueron terriblemente discriminadas, terriblemente víctimas de bullying, incluso de profesores, directores, etc. Y por eso están ahí en la calle. Y no se les da ninguna oportunidad de trabajar, ni siquiera a veces, como ha ocurrido en comunas de Santiago, ni siquiera se les da la posibilidad de trabajar como vendedores ambulantes. O sea, ni siquiera se les da permiso para eso. Bueno, porque todo esto es el círculo vicioso que tú señalas, ¿no? Claro. O sea, tenemos el problema de que no tenemos identidad, ¿no es cierto? El carnet, el permiso, hombre, mujer, etcétera, apariencia física, Claro. bueno, y entonces... Pero, un punto. Entonces, incluir la categoría de identidad de género en el proyecto de ley antidiscriminación que está que está aprobando el Senado, ¿no es cierto? Sí, ese punto, mira, según lo que yo he analizado, es importante, no tanto quizás para culturalmente evitar la discriminación, porque la discriminación, bueno, es algo cultural, es algo que se aprende. Lo más importante, yo creo, para evitar la discriminación contra personas transexuales es que se conozca la realidad transexual, como tú bien has dicho todo este rato. Es decir, que el tema salga del desván, que salga de la oscuridad. Que se ponga que sobre se ponga la el mesa, tapete. Pero, que se ponga sobre el mostrador. Claro, sí, ¿ah? claro. Y que se diga que Sí, exista, ¿no? Pero, ahora entiendo el título del mostrado, muy bueno el título en realidad, es poner las cosas en el tapete, sobre la mesa. Bueno, precisamente eso, y ayudaría, pero no sería tanto por eso. O sea, la discriminación se lograría vencer en la medida en que este tema se ponga encima de la mesa. Pero ayudaría a estar en la ley de no discriminación o antidiscriminación por el hecho que ya existiría la categoría jurídica de identidad de género que se aplica a las personas transexuales y eso permitiría a los abogados, que, por ejemplo, centro la clínica jurídica, digamos, que tramitan cambio de nombre y sexo legal en los tribunales, permitiría tener una base legal para lograr el cambio de sexo sin necesidad de cirugía. Y la segunda medida sería meter la identidad de género también, la causal de identidad de género, en la ley de cambio de nombre. Ya. ¿Ya? Identidad de género sin necesidad de cirugías previas. Es clave. Y el derecho a la salud, la formalización del derecho a la salud de las personas transexuales. Claro, mira, Que implica, son dos tipos Sí, de claro. salud, ¿no es cierto? Sí. O sea, la salud física, fisiológica, pero además la salud psíquica, ¿no? Porque, Por supuesto. Porque deben ser de las personas más estresadas. Yo Sí, me y imagino te que reitero, ese es un y tema. el estrés, la depresión y todo eso, lo que viven las personas trans o transexuales en general, es más que nada por la incomprensión de la sociedad, por la discriminación, a veces por la incomprensión de la familia, etc. Es por eso. ¿Las clínicas discriminan mucho? Mira, ¿Cómo es el tema de la ISAPRE? ¿Cómo es es complicado porque, por ejemplo, bueno, mira, te voy a explicar en general. En Chile, la transexualidad como tal no existe en casi ninguna parte salvo en los manuales psiquiátricos. Estoy súper reduciendo las cosas, obviamente, pero para hablar en términos muy generales, ¿ya? Es decir, los psiquiatras estudian un poco la transexualidad y lo miran como enfermedad un poco, como trastorno mental,
Y eso es una campaña también que tiene el movimiento trans a nivel mundial de sacar eso de los manuales de psiquiatría, como por ejemplo la Asociación Americana de Psiquiatría, de la OMS, etc. ¿Ya? Y en los hospitales, por ejemplo, públicos, en el sistema público de salud, prácticamente las personas trans no existen como categoría, como identidad. Es decir, una persona, a mí, por ejemplo, si voy a un servicio público de salud, se me va a tratar, se me llama, a pesar de que puedo andar así como ando, como mujer, se me llama con mi nombre masculino. Si tengo todavía en mi carnet, digamos, aparece el nombre masculino. No se respeta ni siquiera el pronombre, el nombre de género que tiene la persona. ¿Ya? Cosa que también entre paréntesis cae en los medios de comunicación. Por ejemplo, para que voy a hablar, o sea, dicen el travesti, llamado Juan Pérez, conocido como Cintia, por ejemplo. Como yo lo he visto recientemente en algunos casos. ¿Ya? Bueno. Y no existe un plan de salud especializado aplicado a las personas trans. ¿Ya? Un plan de salud aplicado que tiene que ir en dos líneas. Uno, en la parte psicológica, no tanto tratar la transexualidad como una enfermedad mental, sino como un acompañamiento en este proceso de transición que quiere libremente desarrollar la persona. Proceso de transición que puede ser hormonal y llegando a lo quirúrgico en diversos niveles. ¿Ya? Por ejemplo, hombres trans, es decir, que nacieron biológicamente con sexo femenino, se hacen mastectomía, es decir, se sacan los pechos, en algunos casos se hacen histerectomía, al revés, mujeres trans, etcétera, se van a poner pecho, etcétera. ¿Ya? Y llegando ya lo final, que no todos lo quieren hacer, digamos, porque no sienten esa necesidad o porque a veces médicamente no conviene, por distintas razones, a la cirugía genital. ¿Ya? En el caso de las mujeres trans, como en mi caso, la vaginoplastia. Eso no está contemplado en el sistema de salud en Chile. Ahora, hay un plan, hay un protocolo, pero que ha sido bastante oscuro, bastante secreto y muy poco participativo y transparente en el Ministerio de Salud, que viene del último año. Del Ministerio de Salud. Claro, viene del último año del gobierno de Bachelet, que se llama Vía Clínica de Atención para Personas con Discordancia de Género, un nombre más o menos así, no me acuerdo bien, pero que en el fondo se refiere a personas transexuales y tiene todo un tratamiento. Pero son sea, hay que hacer un curso para entender el título sí, y seguir el... Sí, pero es como una vía clínica, no una guía clínica. Y la diferencia, yo lo aprendí hace poco, es que vía clínica son recomendaciones como buenas prácticas para los servicios de salud. Buenas prácticas y no obligaciones. No algo obligatorio. Y lo que nosotros estamos pidiendo a las personas, la comunidad trans, es que sea algo obligatorio. ¿Y no sería este ámbito, el de la salud, el primero en el que... Porque todas ustedes, o toda la persona que es transexual tiene que tener un seguro de salud, ¿no es cierto? Y debe pagar seguramente un seguro de salud. Es sumamente importante. Pero en general, o sea, es que son distintas puertas que se pueden abrir para poder salir de este círculo vicioso. Se puede abrir la puerta legal del cambio legal, porque con el cambio legal por lo menos yo pongo mi carnet, trabajar, y ahí yo tener dinero, digamos, para hacer las intervenciones de salud. O abrir la puerta de la salud para yo poder operarme y con eso poder cambiar. Pero lo fundamental siempre al final, porque como hay distintas realidades de transexualidad, distintos niveles, por decirlo así, hay gente que quiere llegar a cierta cirugía. Lo importante es reconocer el derecho libre a la identidad, independientemente de cuál sea esta identidad. Valentina, en 30 segundos, sí. ¿Cuáles son las entidades donde hay más recepción frente a estos temas hoy día? ¿Quién está escuchando más o nadie está escuchando? No está escuchando el Ministerio de Salud, no está escuchando el Ministerio de Justicia, no está escuchando el Parlamento. Mira, todas las personas y entidades que están escuchando son personas y entidades aisladas, particulares. Y hay algunos políticos que están escuchando, ¿ya? No voy a nombrar porque son varios y están interesados en tramitar un proyecto, en meter este tema de la identidad de género en la ley de discriminación y en la ley de cambio de nombre, es decir, para poder cambiar el nombre sin exigir el sexo legal, digamos, sin exigir la cirugía. En el tema de salud se están haciendo gestiones y yo sé que se está pidiendo, OTD, esta misma organización de la cual yo soy amiga, no soy miembro pero amiga, está pidiendo una entrevista con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, que yo sé que es abierto en este tema, pero no se ha logrado esa entrevista todavía. Y con respecto a organizaciones, esperamos, y yo personalmente espero, que organizaciones que están teniendo mucho peso en materia de diversidad sexual, como por ejemplo la Fundación Iguales, que está encabezada por el escritor Pablo Simonetti, y que, bueno, que ha sido un último tiempo ha aparecido como un gran activista, digamos, de la causa de la unión civil y el matrimonio igualitario para personas homosexuales, también acoja este tema, porque al menos en su página web pusieron como uno de sus objetivos luchar por la identidad de género de personas transexuales, lo pusieron, ¿ya? Y bueno, yo personalmente, lo digo aquí, es algo relativamente público, bueno, en los medios en que yo me muevo, como me voy a juntar con él mañana y junto con otras personas trans para tratar el tema y ojalá que, por ejemplo, la Fundación Igual, que está teniendo mucho peso en los medios de comunicación y llegada, digamos, a los ámbitos de poder, por decirlo así, también meta en agenda el tema de las personas trans. Porque si no,
lucharíamos, digamos, contra la discriminación de un sector de la diversidad sexual, las personas homosexuales, dejando totalmente a otro sector que de hecho es el más discriminado en la sociedad. O sea, discriminados por todo. Claro. Valentina, muchas gracias por venir al mostrador. ¿Puedo pasar un dato? Por favor. Bueno, yo tengo Breve. Twitter, @valeverbal, B larga, B corta, el verbal, @valeverbal. Vale de Valentina y verbal igual que verbo, B corta y B larga. ¿Cómo ¿Vale? es entonces? @valeverbal, ya, y el verbal es B corta primero y después B larga, igual que verbo. @valeverbal, Porque, bueno, entonces... Eso ¿cómo me ha permitido vínculo? llegar a muchos medios del Twitter y bueno, ya en como 3 meses tengo más de 1000 seguidores y espero llegar a muchos más para poder con esta causa acercar más a la gente y a la sociedad. Muchas gracias. Somos Gracias todos a ti. parte de una causa en la cual Sí. exponer los temas en el tapete, discutirlos y asumir las responsabilidades que como sociedad tenemos, como una sociedad de iguales tenemos. Muchas gracias a ti y Gracias. gracias al mostrador por tratar estos temas y por abrirse, digamos, a las problemáticas reales que existen en la sociedad. Gracias, Valentina, por Ya, venir al Mostrador gracias a ti. Televisión. La entrevista del día con Valentina Verbal, activista transexual. Buenos días.